Muchas bendiciones con cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Esta iglesia recibió un mensaje muy particular, ya que el Señor Jesucristo no lo reprocha de ninguna falta. La palabra Filadelfia viene del griego fileo y delphos, o amor fraternal. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II. Actualmente se encuentra ubicada en Turquía, a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, en Lidia. Era conocida como la Puerta de Oriente por su ubicación en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Se dice que estaba ubicada sobre una placa tectónica, por ello estaba en continuos terremotos. Y en el año 17 después de Cristo fue destruida completamente por uno de ellos. Posteriormente fue Tiberio quien la reconstruyó. Aquí se adoraba al dios Bacchus. Por este tiempo estaba sujeta a buenas vías romanas y con importancia comercial, aunque era una pequeña ciudad y con poca población. Ramsay lo llama la ciudad misionera para promover la civilización greco-romana y además el cristianismo. En la presentación de este mensaje, Jesús describe parte de su naturaleza, haciendo uso de títulos muy diferentes a los que ya había usado en otras iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice: Jesús se describe como el santo, como el verdadero, como el genuino, como el que tiene la llave de la casa de David, como el que abre y nadie cierra, como el que cierra y nadie abre. En el Antiguo Testamento, Isaías 54:5, se refiere a Dios como el Santo de Israel, y al identificarlo con Jesús, como dice un escritor, nos muestra claramente la confirmación de la divinidad de Cristo. Jesús es verdadero porque Él es digno de completa confianza. Más adelante, Jesús utiliza las palabras del profeta Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aunque estas palabras se refieren a Eliakim, un mayordomo de palacio que era íntegro, era responsable, era fiel a su servicio, un hombre que inspiraba confianza, que no buscaba su propia gloria, ¿verdad? Entonces esto lo hace relacionarse con Jesucristo, quien es fiel y además el que no buscó su propia gloria, sino la de su Padre. Jesús, en su revelación a esta iglesia, muestra que los bendeciría a causa de su perseverancia y fiel servicio. Al decir que Jesús es el que abre, nos muestra una imagen de que hay una puerta, ¿verdad? Y Jesucristo es el que tiene la llave. La palabra llave puede significar un símbolo de autoridad. Jesús es ahora su fiel portador, por lo cual cierra la puerta de las persecuciones y abre una puerta de nuevas oportunidades. Esta oportunidad puede ser la de extender el Evangelio a pesar de la hostilidad judía. Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, las puertas se me abrieron de par en par para el trabajo. Esto sería una gran recompensa, ya que no hay nada más honorable que servirle al Señor con más oportunidades. Es probable que por la hostilidad judía hayan tenido pocas oportunidades y libertad para predicar el Evangelio, mas ahora Jesucristo abría una puerta que nadie podría cerrarlo. Jesús exalta a su iglesia recalcando de ella tres características, según el versículo 8, que tenía poca fuerza, que guardaba la palabra del Señor y además que no negaba el nombre de Jesucristo. Esto era una clara evidencia de su perseverancia en su fiel servicio al Señor. Al parecer, según el versículo 9, la oposición más cercana que enfrentaba esta iglesia era la de los judíos que estaban en Filadelfia, a la cual el versículo 9 lo considera como la secta de Satanás. Es obvio que estaba conformada por judíos que al parecer no eran del agrado del Señor, porque los verdaderos judíos para Dios tenían otro estilo de vida. El Señor dice de esta secta a la iglesia:
tenlo por cierto, que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es curioso imaginar esta escena, ya que los judíos esperaban someter a los creyentes gentiles al judaísmo, pero como habían rechazado su Mesías, los gentiles que lo habían aceptado eran los que verdaderamente podrían mostrar el camino hacia la salvación. Los judíos se consideraban como el pueblo santo, único y amado del Señor. Mas Jesucristo reivindica que los cristianos es su pueblo amado. El Señor conocía la perseverancia de esta iglesia de Filadelfia. Llegar a saber que nuestro Señor sabe todo lo que hacemos y nos considera es una gran motivación para seguir perseverando. Jesús nos brinda grandes promesas. En el versículo 10, yo te guardaré de la hora de la prueba. No se especifica a qué prueba se refiere, pero alguien sugiere que hace referencia a la persecución romana hacia los cristianos, ¿verdad? Que sería para probar la posición de los hombres frente a Cristo. O también hace referencia, pues, a la tribulación. Posteriormente, en el versículo 10, hay un consejo motivando a conservar lo que tenían: su gran fe, su paciencia o perseverancia, su fiel servicio, seguir guardando la palabra de Dios y no negar el nombre de Jesucristo, puesto que Jesús señala que su venida estaba cerca y no sea dada a otros su corona. La palabra vengo pronto, como sugiere un comentarista, no se refiere a una venida amenazadora como en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, donde el Señor vendría como ladrón en la noche para sorprenderla a esta iglesia si no se regresaba al Señor y cambiaba su estilo de vida. O también Apocalipsis 2.5. Tampoco se refiere al juicio final que menciona Apocalipsis 19.1 al 21. Se trata más bien de un acontecimiento esperanzador, nos dice un comentarista. Cristo regresará para librar a su iglesia de la hora de la prueba, pero también puede significar de que Jesucristo vendrá a librar a su iglesia de la tribulación. En el versículo 12 menciona recompensas específicas que Jesucristo dará a los vencedores. La palabra vencedores nos lleva a imaginar de que hay una lucha, hay una batalla, hay una carrera por ganar. Hay 4 recompensas que se señalan y son las siguientes. La primera es que los vencedores serían columnas del templo de Dios eternamente. El templo de Dios, no es terrenal, sino celestial. Esto significa pues estabilidad eterna en la presencia de Dios. La segunda recompensa es que sobre ellos se escribiría el nombre de Dios. Como se sugiere por algunos escritores, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, la palabra nombre hacía referencia a la personalidad de la persona, por lo cual aquí nos diría de que el carácter de Dios sería imprimido en los vencedores, y así identificarnos con Él y ser personas que le pertenecen. La tercera recompensa es que se escribiría el nombre de la ciudad de Dios. Los vencedores pues tendrían una ciudadanía eterna en el cielo, la Nueva Jerusalén. La cuarta recompensa es que también el nombre nuevo de Jesucristo sería escrito en los vencedores. El Señor Jesucristo pues nos dará un nombre nuevo y eterno mediante el cual lo conoceremos. Muchas bendiciones para ustedes. Ha sido de mucha ayuda para mi vida personal y espero que también para ustedes aprender sobre el mensaje que Dios da a una iglesia que a pesar de la hostilidad, de la persecución, de la oposición judía y demás, permaneció fiel, guardó el nombre del Señor, no negó su palabra ni su nombre. Y esto nos enseña mucho pues para el día de hoy. Muchas bendiciones.